Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de las emociones según el texto de Giovanni Maciosa, la práctica en la medicina china. Dice el texto: el término chino para lo que hemos traducido como emoción es qing, que se corresponde del radical corazón a la izquierda y otro componente a la derecha, qing, que es en parte fonético y además contiene la idea de verdor de las plantas en crecimiento. Entonces, así construimos en el idioma chino. Recuerden que los conceptos se van haciendo también por asociación de significados y siempre hay una parte que es más fonética y otra que también más conceptual. En Xin es corazón y Qing también hace referencia a esto que es como el crecimiento de las plantas. La palabra emoción en sí no es un buen término para indicar la visión china de la causa emocional en la patología. La palabra emoción procede del latín y alude a emovere, es decir, moverse afuera. Se usa para indicar cualquier sentimiento de la mente que se mueve hacia afuera o que es movido, para diferenciarlo de los estados cognitivos o volitivos de la conciencia. En este sentido, el término de emoción puede referirse a cualquier sentimiento como miedo, alegría, esperanza, sorpresa, deseo, aversión, placer y dolor. No es, por tanto, completamente adecuado como un término que denota las emociones tal como se persigue en la medicina china. De hecho, las emociones se consideran en la medicina china como causas de enfermedad y algunas de las emociones recién mencionadas, por ejemplo, la sorpresa, no son causa de la enfermedad. El concepto en medicina china: ¿cuándo es una emoción un causal de enfermedad? Cuando es excesiva, cuando se genera una fijación que genera un agotamiento de la energía. Por ejemplo, si pensamos en la ira como manifestación tiene su función también en el establecimiento, por ejemplo, de límites, en la defensa, pero cuando se convierte en una emoción que permanece en el tiempo, no se resuelve y pasa a ser excesiva, termina agotando o drenando la energía vital. En particular, cada emoción va a afectar un sistema específico. Entonces, no es que las emociones sean siempre un factor patógeno, sino que cuando son excesivas generan un agotamiento de la energía vital. Específicamente, cada emoción va a estar asociada con algún órgano o sistema. Dice el texto: es interesante observar que la palabra usada para indicar un sufrimiento de la mente, como en la medicina china, era originalmente pasión más que emoción. La palabra pasión procede del verbo en latín patire, que significa sufrir, y por tanto debería ser una mejor traducción de la palabra china qing en el contexto de las emociones como causa de la enfermedad, es decir, padecer sería también algo similar. La palabra emoción sustituyó a pasión en el tiempo transcurrido de Descartes a Rousseau, es decir, entre 1650 y 1750, ya que el primero utilizaba pasión y el segundo emoción. Así, pasión contendría la idea de sufrimiento mental mejor que emoción, también porque implica la idea de algo que se sufre, a lo que estamos sujetos. De hecho, sentimientos como tristeza, miedo o ira se convierten en causa de enfermedad cuando ocupan nuestra mente, cuando ya no los poseemos, sino que ellos nos poseen. La expresión que usan la mayoría de los libros chinos para describir la estimulación o excitación producida por las emociones es si chi, donde chi tiene la raíz de agua y significa rugir o agitarse como una ola, es decir, denota el afloramiento de las emociones como si se tratara de una ola que nos arrastra. Entonces volvemos a la idea de la intensidad de la emoción, que es lo que va a hacer que se convierta en patológico cuando es desbordante, por así decirlo, cuando termina anulando otras facultades mentales. Las emociones son estímulos mentales que influyen en nuestra vida afectiva. En circunstancias normales no son una causa de enfermedad. Difícilmente ningún ser humano puede evitar estar enfadado, triste, afligido, preocupado o asustado en algún momento de su vida. Por ejemplo, la muerte de un pariente provoca un sentimiento muy natural de pesar. Las emociones se convierten en causa de enfermedad solo cuando son duraderas o muy intensas. Únicamente nos encontramos en un estado emocional determinado durante un tiempo prolongado, meses o años, pasan a ser una causa de enfermedad. Por ejemplo, si una determinada situación familiar o laboral nos hace sentir enfadados y frustrados de una forma permanente. Afectará al hígado y provocará una desarmonía interna. En algunos casos, las emociones pueden convertirse en causa de enfermedad en un tiempo muy breve si son suficientemente intensas.
Por ejemplo, la conmoción es el mejor ejemplo de una situación semejante, es decir, por ejemplo, como una suerte de estrés postraumático, porque la carga emocional es tan intensa que genera un trauma al cual no nos podemos reponer debidamente. Entonces, la idea es la emoción en intensidad o también en duración en el tiempo va generando un desequilibrio energético del cual no nos podemos reponer del todo y entonces se transforma en un factor patógeno. Cada emoción procede de un campo psíquico que corresponde al órgano yin relevante. Esto es según la teoría de 5 elementos o movimientos, Wu Jin. De hecho, así se explica por qué una cierta emoción afecta a un órgano concreto. Ese órgano en particular ya produce una cierta energía psíquica con características específicas que, cuando se someten a estímulos emocionales, responden o resuenan con una emoción determinada. Por ejemplo, un estímulo externo resuena con la energía psíquica del hígado para dar lugar a la ira. Así, las emociones no son algo que provenga del exterior a los órganos internos para atacarlos. Los órganos internos ya tienen una energía psíquica que se vuelve una emoción negativa solo cuando se activan ciertas circunstancias externas. Entonces, la idea en la medicina china, según las correspondencias, por ejemplo, la ira, el enojo, la frustración, todo eso procede o se genera en el hígado y puede transformarse en patológico cuando es en exceso o de forma permanente, es decir, que no se termina de resolver. Lo mismo, la tristeza afecta a los pulmones, la ansiedad, por ejemplo, al corazón, la preocupación al vaso, y cada familia de emociones va a afectar un órgano en particular. Dice el texto. ¿Por qué, por ejemplo, la ira afecta al hígado? Si se consideran las características del hígado de movimiento libre, fácil y rápido, con tendencia a que su chi ascienda, su correspondencia con el manantial cuando brota la poderosa energía yang hacia afuera y hacia arriba y su correspondencia con madera con su movimiento expansivo, es fácil comprender que el hígado resultará afectado por la ira. Esta emoción con sus rápidos arrebatos, el ascenso de sangre a la cabeza que se siente al enfadarse, la cualidad destructiva y expansiva de la rabia, emula en un plano afectivo las características del hígado y la madera esbozadas anteriormente. Esto es, en la teoría de las correspondencias de las 5 fases, la emoción está asociada con el movimiento que genera. Entonces, como el movimiento del aire es similar al movimiento natural del hígado, se corresponde o se asocia o afecta más a ese órgano. Es decir, es expansivo y ascendente. Las mismas cualidades psíquicas y afectivas del hígado pueden dar lugar a ira y resentimiento durante muchos años en circunstancias normales. También se dominan y se emplean para actividades creativas. Es decir, hay un valor, una función, un uso concreto también que puede tener la emoción en un aspecto fisiológico o saludable. Sería la contrapartida saludable de las emociones, se va a analizar más adelante cuando hablemos de cada emoción en particular. En medicina china, las emociones contempladas como causa de enfermedad son estímulos mentales que perturban la mente, el shen, el alma etérea, el hun, y el alma corpórea, el po. A través de ellas alteran el equilibrio de los órganos internos y la armonía del chi y la sangre. Es decir, que modifican energéticamente la relación entre estas componentes. Shen, hun y po son estas dimensiones del plano psíquico que cada uno de ellos tiene una correspondencia física también. Pero todos ellos en definitiva alteran el movimiento de la energía y la sangre entre los órganos internos. Por este motivo, el estrés emocional es una causa interna de enfermedad que perjudica a los órganos internos directamente. Por otra parte, es un rasgo muy importante de la medicina china. El estado de los órganos internos afecta a nuestro estado emocional. Entonces, no solamente está este movimiento de ir del psique al soma, de somatizar una emoción, sino que al revés también, si hay algún factor orgánico presente, esto puede manifestarse emocionalmente. Esto lo vemos en medicina occidental, se ve como patologías del corazón generan también estados emocionales alterados. Por ejemplo, si la sangre de hígado presenta deficiencia, tal vez por factores dietéticos, o sea, una mala alimentación podría ser, y causa una elevación del yang del hígado, puede dar lugar a que el afectado se vuelva irritable durante todo el tiempo. Es una persona, como se dice, madera seca, que se prende fuego fácilmente.
por deficiencia de sangre de hígado, la sangre nutre al órgano hígado y cuando la sangre está deficiente el hígado se resiente y tiende a elevar su yang, ese equilibrio yin y yang del órgano se altera y hay una tendencia hacia la elevación del yang. A la inversa, si una persona está constantemente enfadada ante una cierta situación o con una persona determinada, puede provocarse un ascenso del yang del hígado. Entonces puede haber una causa externa o una causa interna de esa emoción. Dice el capítulo 8 del eje espiritual, la relación recíproca entre las emociones y los órganos internos. El miedo, la ansiedad y la reflexión excesiva en el corazón perjudican a la mente, el Shen. La preocupación en el vaso daña al intelecto, el Yi. La tristeza y la conmoción en el hígado lesionan el alma etérea, Hum. La alegría excesiva en el pulmón perturba el alma corpórea, Po. La ira en el riñón afecta a la fuerza de voluntad, Xi. Entonces, acá está haciendo unas correspondencias diferentes, pero lo que está diciendo es cómo cada emoción puede afectar también a un órgano que no sea necesariamente el de la familia al cual se asocia. Por otra parte, se afirma además, si la sangre de hígado presenta deficiencia, existe miedo. Si está en exceso, va a haber ira. Si el chi de corazón presenta deficiencia, existe tristeza. Si está en exceso, se da comportamiento maníaco. Entonces, estos dos pasajes muestran claramente que, por una parte, el estrés emocional perjudica a los órganos internos y, por otra, la desarmonía de los órganos internos causa desequilibrio emocional. Siempre entendamos el chi, la dimensión energética, como ese puente que relaciona el plano físico, el chin, con el plano psíquico, el shen, y se afectan ida y vuelta. Las emociones que se tienen en consideración en la medicina china han variado con el paso de los años. Desde la perspectiva de la teoría de los 5 elementos, el canon del emperador amarillo, el Huang Tinei Yin, consideraba 5 emociones, cada una de las cuales afecta a un órgano yin específico. La ira afecta al hígado, la alegría afecta al corazón, la reflexión excesiva afecta al vaso, la preocupación afecta a los pulmones y el miedo afecta a los riñones. Aunque cada emoción afecta a un órgano yin concreto selectivamente, la relación entre una emoción dada y un órgano en particular no debe interpretarse con demasiada rigidez. Cada emoción puede afectar, y de hecho lo hace, a más de un órgano y a menudo según un patrón que no sigue el de la teoría de los 5 elementos. De hecho, según la teoría de 5 elementos o 5 fases, 5 movimientos, cada órgano se relaciona con los otros 4. Entonces la emoción que está, por ejemplo, la ira puede generar un exceso en el elemento fuego, afectando al corazón. Puede afectar al elemento tierra por un ataque transversal que se dice, dificultando las funciones del vaso. Puede oponerse a la función del pulmón o puede drenar la energía del riñón. Entonces, cada emoción, si bien se basa en un órgano específico, en un elemento específico, puede afectar a cualquiera de los otros 4. Los pasajes del eje espiritual y las preguntas sencillas confirman las ideas del Dr. Zhang, dice Maciosa. Por ejemplo, en lo que respecta a un exceso de alegría, el capítulo 8 del eje espiritual dice: la alegría en exceso de los pulmones daña el alma corpórea y puede causar comportamiento maníaco. En cuanto a la ira, en el capítulo 23 de las preguntas sencillas dice: cuando la vesícula biliar está enferma, existe ira. También sería elemento madera y sí se corresponde con ira. En el capítulo 62 de las preguntas sencillas se afirma: cuando la sangre irrumpe hacia arriba y el chi hacia abajo, el corazón se transforma y puede provocar ira. El capítulo 8 del eje espiritual sostiene que la ira afecta a los riñones dañando la fuerza de voluntad. Entonces tenemos acá en este ejemplo la ira afectando, por ejemplo, a los riñones. Sería como una relación en teoría 5 elementos de el hijo drenando a la madre, es decir, la madera drenando al agua. La ira afectando a, por ejemplo, el fuego también. Y de esa manera podemos ver cómo cada emoción repercute de distintas maneras en varios órganos al mismo tiempo. En lo que respecta a la reflexión excesiva, sería como el sobrepensamiento, a un nivel más como obsesión o una rumia mental. Dice el capítulo 39 de las preguntas sencillas: la reflexión excesiva hace que se acumule el chi de corazón para hacer que la mente se estanque. El chi verdadero se asienta y no se mueve y por lo tanto el chi se estanca. Entonces genera estancamiento de chi.
En cuanto a la preocupación, en el capítulo 23 de las preguntas sencillas dice lo siguiente: cuando el chi irrumpe hacia arriba, afecta al hígado para provocar preocupación. En el capítulo 8 del eje espiritual indica que la preocupación del vaso daña el intelecto. Entonces, en el nivel de lo que sería elemento tierra, tenemos las emociones interpretadas desde el punto de vista de la medicina china como preocupación o reflexión, se interpretan como una emoción en el sentido de que pueden llegar a ser patológicos, es el exceso también de trabajo intelectual, el exceso de pensamiento. Por ejemplo, esto se ve en personas que tienen algún trastorno obsesivo, están permanentemente fijados en algo. En lo que respecta al miedo, el capítulo 4 del eje espiritual dice: la preocupación y el miedo dañan al corazón. En el capítulo 62 de las preguntas sencillas se afirma lo siguiente: cuando la sangre del hígado presenta deficiencia, existe miedo. En el capítulo 19 de preguntas sencillas dice: el miedo hace que se estanque el chi del vaso. El capítulo 23 de preguntas sencillas afirma que cuando el chi de estómago se revela hacia arriba, existen vómitos y miedo. Entonces acá tenemos miedo afectando a elemento madera, afectando a elemento tierra también, afectando a elemento fuego, según el movimiento que se está generando. Si les interesa saber más acerca del tratamiento de condiciones mentales y emocionales, los invito a participar del seminario que estamos dictando al respecto. Me pueden contactar para recibir información sobre cómo acceder al material. Gracias y estamos en contacto.